Comienza un día normal, como todos los demás. Despiertas, repasas mentalmente las actividades que te esperan para esa jornada. Nada sugiere que este día será diferente. La rutina cotidiana se desarrolla con normalidad. Una despedida habitual y el recorrido diario. Sientes un vago presentimiento, una ligera sensación de que algo inusual podría ocurrir, pero lo descartas rápidamente. Es solo una sensación más, como tantas otras, una sorpresa agradable, una visita inesperada, o incluso una mala noticia. Cosas que pasan de vez en cuando y que, al final del día, suelen quedarse en eso, simples sensaciones fugaces, pensamientos sin mayor significado. Un sonido te perturba y ves un cuerpo tendido en el suelo, agonizando en un charco de sangre. Entonces, te das cuenta de algo aterrador, estás mirando tu propio cuerpo. Alguien ha decidido arrebatarte la vida en cuestión de segundos. Mientras que los sonidos y las imágenes se desvanecen lentamente y te sumerges en una oscuridad que parece infinita, sientes, como todos los que han fallecido así, que aún no puedes marcharte. Era una noche lluviosa y fría a pesar que faltaban 20 días para el inicio del invierno. Mientras la lluvia azotaba afuera, 2 guardias patrullaban entre el gran hall y el imponente salón azul. Las luces parpadearon ominosamente y se apagaron, sumiendo el lugar en una tétrica oscuridad y un silencio interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. De repente, un grito desgarrador de su compañero perforó el aire. Él extrajo una pequeña linterna de su bolsillo y ésta tembló en su mano mientras iluminaba la dirección del sonido, pero solo encontró oscuridad y vacío. Llamó desesperadamente a su compañero, pero solo recibió un ensordecedor silencio como respuesta. Sintió la sensación de estar siendo observado y eso le erizó los cabellos mientras avanzaba con cautela, con la linterna como su única defensa contra lo desconocido. Un trueno retumbó, haciendo eco en los pasillos vacíos. Se detuvo, tensando los sentidos para captar cualquier indicio de vida o movimiento en la oscuridad. Siguió caminando en línea recta, conocía muy bien ese lugar, hacía más de 10 años que noche por medio hacía guardia en ese icónico edificio ubicado entre las calles Callao, Riobamba, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen en la ciudad de Buenos Aires. Fue entonces cuando las luces titilaron nuevamente, revelando a su compañero desvanecido en el suelo. Minutos después 2 paramédicos lo asistían mientras él balbuceaba sobre haber visto como una figura etérea, fría, fantasmal intentaba tocarlo, un relato que nadie podía comprender completamente en ese momento. Nunca más supo de su compañero ya que éste nunca regresó al trabajo, quedó muy impresionado por aquel episodio y quiso saber si ese lugar, el Congreso de la Nación, tenía alguna historia de fantasmas. Para su sorpresa y estupor, en ese emblemático edificio lleno de secretos y misterios donde se han forjado decisiones clave para el país a lo largo de los años, se habían producido muchas muertes, algunas violentas y otras misteriosas. Una de ellas fue la del arquitecto italiano responsable de la obra. Corría el año 1904 cuando Víctor Meano fue asesinado de un disparo certero al pecho, en su domicilio a escasos metros de su majestuosa obra. El asesino había sido el amante de su mujer. Como no pudo ver finalizada su obra ya que el Palacio Legislativo se inauguró en 1906, cuenta una leyenda que, su espíritu suele deambular sin descanso por el Salón Azul, el más imponente, donde se encuentra la famosa cúpula, las noches del mes de junio, mes de su muerte. Este no es el único relato sobre la presencia del espíritu de Meano en el Congreso. Testigos han afirmado ver una figura fantasmal que se asemeja al arquitecto, paseando por lugares clave del edificio. Estos avistamientos han alimentado la creencia de que su espíritu, como en muchos casos de personas que han fallecido de manera violenta y repentina, aún no entendió que su cuerpo físico ya partió y todavía permanece perdido buscando su rumbo. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, déjame un me gusta y un comentario. En las sombrías horas de la noche, las leyendas resonaban como susurros fantasmales entre los callejones y los edificios antiguos de la ciudad de San Petersburgo. Algunos afirmaban haber sentido una sensación helada y perturbadora al pasar por el lugar de su muerte, como si él aún intentara influir en los asuntos del mundo de los vivos. Los habitantes de la ciudad murmuran sobre encuentros nocturnos con la sombra de Rasputín, su presencia envuelta en un aire de misterio y temor. Rasputín, el místico clérigo ruso, famoso por su supuesta capacidad para curar al zarevich y su influencia sobre la zarina Alejandra, había sido un personaje polarizador en los últimos días de la dinastía Románov.
Corría el invierno de 1916 cuando un grupo de conspiradores, alarmados por el control que Rasputín ejercía sobre los asuntos de Estado y la debilidad del zar Nicolás II, decidieron poner fin a su influencia de una vez por todas. En esa fría noche, del 30 de diciembre, Rasputín fue recibido con vino y pasteles que estaban impregnados de cianuro, una sustancia que normalmente sería mortal. Sin embargo, el veneno pareció tener poco efecto sobre el místico. Desconcertados y temerosos, los conspiradores decidieron entonces dispararle. Rasputín fue herido de muerte, pero incluso después de recibir varios disparos, el clérigo ruso no parecía dispuesto a dejar este mundo fácilmente. Sus captores, desesperados por asegurarse de que Rasputín no regresara de entre los muertos, ataron su cuerpo con cadenas y lo arrojaron al helado río Neva. Sin embargo, su destino no terminó allí. Días después, cuando su cuerpo fue recuperado, se descubrió que había indicios de que había intentado escapar de su atadura. Finalmente, tras su muerte, su cuerpo fue desenterrado y se confirmó que su cadáver fue incinerado en un bosque. Aunque Rasputín había sido erradicado físicamente de este mundo, su presencia parecía no estar completamente disipada. En los años siguientes a su muerte, surgieron numerosos relatos de avistamientos de su espíritu en el lugar donde fue asesinado y en otros sitios asociados con su vida turbulenta. Se decía que su fantasma vagaba por los callejones sombríos de San Petersburgo, a veces visto como una figura oscura con su característica barba y mirada penetrante. Si te está gustando el video, suscríbete al canal, déjame un me gusta y un comentario. Fue asesinado en 1865 y desde entonces, numerosos testigos han afirmado haber visto su presencia espectral en diferentes partes del edificio. La Casa Blanca es uno de los edificios más emblemáticos y cargados de historia en Estados Unidos, donde han residido y trabajado numerosos presidentes a lo largo de los siglos. De todas las leyendas sobre este fastuoso edificio hay una que ha capturado la imaginación de muchas personas. ¿Es posible que el espíritu del 16º presidente de los Estados Unidos aún deambule por estos históricos pasillos? Abraham Lincoln, conocido por su liderazgo durante la Guerra Civil y su abolición de la esclavitud, dejó una huella indeleble en la historia americana. Su vida y su legado están entrelazados con la Casa Blanca. Los relatos de avistamientos de Lincoln en la Casa Blanca son variados y fascinantes. Desde presidentes y altos funcionarios hasta visitantes y personal de servicio, aseguran haber visto su figura alta y espectral, a menudo contemplando melancólicamente por las ventanas o caminando por los pasillos de la mansión presidencial. Estos testimonios, a lo largo de décadas, han contribuido a consolidar la creencia en la persistencia del espíritu de Lincoln en su antiguo hogar. ¿Qué significaría la aparición de Lincoln en la Casa Blanca? Algunos sugieren que, por la manera violenta de su muerte, su espíritu abandonará el lugar solo cuando consiga paz, otros creen que pretende influir simbólicamente en los líderes contemporáneos. Mientras tanto, los escépticos argumentan que tales avistamientos son simplemente reflejos de la profunda impresión que Lincoln dejó en la historia americana, manifestada en historias y leyendas. Independientemente de las opiniones personales, el mito del espíritu de Lincoln en la Casa Blanca ha perdurado a lo largo del tiempo, siendo tema recurrente en la cultura popular, la literatura y los medios de comunicación.